Bueno, vamos a ir conociendo testimonios en primera persona. En este caso, toca irnos a hablar con una de las personas que ha sido uno de los rostros de la pandemia también, que sabe de epidemiología y que en este caso llegaba hace unos días al campus Río Ebro para hablar bueno, de los patógenos. Hablamos de Ignacio de Blas, él es doctor en veterinaria, investigador del Instituto Agroalimentario, epidemiólogo y está con nosotros en los estudios. Muy buenos días. Buenos días, buen día. Bueno, pues que yo, si me permites, meto todos estos cargos en una licuadora y vamos a empezar pues por el principio. A mí me llamaba mucho la atención esta charla que ofrecías. Para controlar una enfermedad hay que saber cómo se transmiten los patógenos y aquí yo me preguntaba, ¿no? Pero ¿qué es esto de los patógenos, ¿no? ¿Por qué no invitamos a Ignacio o a Nacho en este caso a los estudios? Y nos cuenta un poquito más, ¿no? Sobre la transmisión de enfermedades ahora que parece también que esta pandemia está en otra fase. Perfecto, pues la verdad es que el tema de los patógenos, que ahora nos parece que es algo completamente obvio, se demuestra en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, cuando Luis Pasteur demuestra que realmente son la teoría germinal, es decir, que las enfermedades están causadas por determinados gérmenes, determinados microorganismos que no se apreciaban a simple vista, y es cuando, a partir de ese momento, con ese nuevo enfoque, se plantea que el control de las enfermedades basa por controlar el patógeno y no tanto los síntomas, es decir, no se trata de tratar los síntomas de la enfermedad, sino de evitar, pues por un lado, destruir al patógeno que nos está infectando o evitar el contagio. Ahí es cuando empiezan a aparecer las primeras vacunas, se remontan pues, a la segunda mitad del siglo XIX y empieza la vacuna del cólera, vacunas de rabia, vacunas que hoy en día están perfectamente instauradas tanto para personas como animales. Hay que pensar, por ejemplo, que la lucha contra las enfermedades con los antibióticos es a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la gente puede pensar que primero son los antibióticos, luego las vacunas, primero son las vacunas, luego los antibióticos. En medio es cuando se determina que, ya que hay unos patógenos que causan enfermedades, pues hay que establecer pautas de desinfección. Entonces, el mero hecho de conocer que existen los patógenos plantea una forma completamente distinta de plantear cómo controlar la enfermedad. Quizás un ejemplo muy bueno, aunque se suponía que había algo que era el causante de la enfermedad, al principio decían que eran pues, un castigo divino, luego que eran unos miasmas, unos gases que se dan de la tierra, pues realmente con ese principio de que hay algo que causa enfermedad, es curioso el ejemplo de John Snow, con una epidemia de cólera que hubo en 1854-55 en Londres, donde causó una altísima mortalidad. Pues él lo que dijo es, hay algo que se transmite a través del agua, y ahí es donde entra de pleno él, me da igual lo que se transmita, pero yo sé por dónde se transmita. Él dedujo que se transmitía a través del agua y lo que hizo fue cancelar una bomba de achique que suministraba agua a un determinado barrio, al barrio del Soho, y consiguió de esa forma controlar el brote. Es decir, es importante conocer los patógenos, porque nos permite diseñar vacunas, diseñar antibióticos, etcétera, pero también es muy importante conocer cómo se transmiten, porque cortando la vía de transmisión evitas la enfermedad. ¿Cómo se transmiten? Pues se pueden transmitir de muchas formas. Evidentemente, una de las primeras que se planteó fue a través del agua, se pueden transmitir a través de los alimentos. Bueno, yo en principio voy a dar un pasito atrás, distinguiría entre dos aspectos. Entre enfermedades contagiosas, que son las que se transmiten, bueno, los patógenos que se transmiten por contacto directo entre un enfermo y un sano, un contacto muy próximo. Ahora, pues por ejemplo, estaríamos pensando en viruela del mono, que ha estado muy de moda este año, pues es un ejemplo muy clásico de contacto estrecho. Y además, también pueden transmitirse en algunas ocasiones por contacto indirecto, es decir, lo que se llaman enfermedades transmisibles. Entonces, una enfermedad puede ser contagiosa, transmisible, solamente contagiosa o ninguna de las dos. Entonces, bueno, dentro de las transmisibles vemos que el contacto entre un enfermo y un sano sería a través de un intermediario. Ese intermediario puede ser un objeto inmóvil, puede ser a través del agua, puede ser a contacto con un objeto que compartamos, puede ser a través del aire, puede ser a través de los alimentos o puede ser por picadura de insectos. Entonces dentro tenemos muchas vías de transmisión y es importante conocerlas para ver qué medidas tomar. Por ejemplo, la discusión que hubo con COVID, si se transmitía a través del aire o no, era la que condicionaba el que se utilizaran mascarillas o no y que se instauraran sistemas de ventilación. Si el contacto era por contacto con objetos inertes, lo que llamamos fómites, pues entonces estaba justificado el tema del lavado de manos, porque el contacto era por contactar una superficie contaminada y que te la puedas llevar a la boca, a la nariz o a los ojos y te infectaras. Entonces, bueno, el mero hecho de saber cómo se transmite condiciona toda la prevención. Claro, es importante descubrir cómo para al final conseguir llegar a las vacunas. ¿Esto es lo que ha pasado con el COVID? No, realmente son dos vías paralelas. Por un lado es cortar la transmisión
buscando las vías de transmisión, ¿sí?, y cortando, por ejemplo, descubriendo qué individuos están infectados para, por ejemplo, establecer medidas de aislamiento, de cuarentena. En ese caso, por ejemplo, era muy importante el tener herramientas de diagnóstico precoz, ya es donde era la famosa PCR, el diagnóstico pues basado en la reacción en cadena polimerasa, que era un diagnóstico muy rápido y que permitía detectar cantidades muy bajitas del patógeno y permitía recluir a las personas antes que se volvieran contagiosas. Entonces era importante. Pero también el tema de la vacuna es, una vez que conozco el patógeno y sé cuáles son su interacción con nosotros, es decir, qué reacción desde el punto de vista inmune desarrollamos contra el patógeno, ¿sí?, si podemos simularla a través de una inoculación artificial de parte del patógeno. A veces se inocula todo el patógeno y a veces solamente una parte. En este caso, lo que inocularon fueron, bueno, con las mRNA fueron las instrucciones de una parte específica del virus, la espícula, la famosa espícula, sí, y en otras cosas directamente se ha inoculado la espícula. Las vacunas subunidades, pues por ejemplo la de Novavax, que es una de las vacunas que está ahora en el mercado, esas no inoculan las instrucciones, el RNA mensajero, sí, el fragmento genético de la espícula, sino inoculan una espícula completa. O la vacuna española de IPRA inocula ese trocito. Ese trocito es capaz de inducir una respuesta de anticuerpos de nuestro sistema inmune contra el virus y lo que hace es neutralizarlo. Pues es un poquito lo que se busca, pero son distintos niveles de actuación que se complementan entre sí y que por separado muchas veces no funcionan y que hay que combinar varias capas para que realmente consigas un control efectivo de la enfermedad. Entonces, la vacuna per se no controla la transmisión. De hecho, esta vacuna lo que hace es reducir la importancia de los síntomas, el cuadro clínico, ¿sí?, pero si a esto le sumas pues el uso de mascarillas, ventilación, unas buenas prácticas higiénicas, estar bien alimentado, etcétera, etcétera, pues entonces estamos viendo que hay un diagnóstico precoz para aislamiento de positivos. Pues ahí estamos viendo que mezclando todas esas características podemos reducir el impacto de la enfermedad en la población. Vemos imágenes, o estábamos viendo en televisión imágenes de ese día, ¿no?, y de esa charla que impartías. ¿Cuáles fueron las preguntas un poquito de las personas que asistían? Porque yo creo que eso también sirve un poco para testar cómo está la población, ¿no?, y la preocupación de la transmisión en este caso. Hubo de todo, pero muchos preguntaban qué es lo que se podía hacer para evitar una nueva epidemia, que es lo creo que una nueva pandemia que yo creo que tenemos y preocupa. Que preocupa. O sea, y de hecho, bueno, hay distintos tipos de pandemia que nos pueden preocupar. De hecho, hay una pandemia silenciosa en esos momentos, que es la de la resistencia a los antibióticos, que es una de las batallas contra las que vamos a tener que luchar de forma bastante... Estamos luchando ya, tanto los médicos como los veterinarios, como los farmacéuticos están luchando para evitar que haya esas resistencias o al menos minimizar su impacto, porque nos estamos quedando sin antibióticos efectivos frente a determinadas enfermedades, entonces es un problema. Entonces se pregunta, ¿y cómo hacemos? Y pues claro, sobre todo formación. O sea, no se trata solamente de divulgar, sino incluir conceptos de formación sanitaria en la población, de forma que pues haya conceptos que el personal sanitario, los que trabajamos en profesiones sanitarias, que trabajamos en el mundo de la patología, pues nos damos cuenta que la discusión que hubo en la Organización Mundial de la Salud sobre si el virus se transmitía, el COVID se transmitía a través del aire o no, pues para nosotros era completamente sui generis. Decían, ¿cómo? Pero si es que hay decenas, por no decir centenas de enfermedades en veterinaria que las estamos explicando desde hace... A mí ya me las explicaron, que se transmitía a través del aire. Y de hecho, en explotaciones ganaderas intensivas, si no tienes un adecuado control del aire para reducir la cantidad de patógenos, la concentración de patógenos, son inviables. O sea, entonces sistemas de ventilación, sistemas de control ambiental, sistemas de depuración del aire son habituales en las explotaciones intensivas de porcino o de aves, pongamos por caso. Entonces decíamos, no entiendo. De hecho, hay enfermedades en veterinaria que se pueden transmitir a través del aire a kilómetros de distancia. Cosa que decían, no, es que cuestionaban que si a 2 metros, metro 60, metro 80. Era curioso más lo de los 2 metros, porque en Francia eran 2 metros, aquí eran 1,5 metros, y en Estados Unidos eran 6 pies, que eran 1,80 m, ¿no? Entonces decías, bueno, cada uno ha dicho los números que le ha dado la gana, era una cosa un poco curiosa. Pero nosotros decíamos, pero si nosotros tenemos enfermedades que aparecen incluso a decenas de kilómetros desde el punto donde aparecen. Entonces dices, entonces eso nos resultaba bastante chocante, y cuando lo planteaba decían, es que en animales tenéis más enfermedades diferentes. Y digo, sí, y mucho más graves, y con múltiples vías de transmisión. Entonces eso lo complica todo. Entonces eso les preocupó, diciendo, entonces no tenemos, COVID ha sido una epidemia relativamente
sencilla en cuanto al impacto que ha tenido, y el impacto ha sido tremendo, pero es un examen que era a priori facilito y lo hemos suspendido. En viruela del mono pasó algo parecido. En este caso era, bueno, vamos a hacer una especie como de repetición del examen y tampoco es que hayamos aprobado con nota, se ha autocontenido. Pero como eso estamos teniendo ejemplos continuos, sobre todo en veterinaria, que tenemos mucha más globalización, que es uno de los factores importantes a tener en cuenta, tenemos mucha más concentración de animales, más densidades, pero en humanos también vemos que están apareciendo periódicamente una serie de pandemias que nos preocupan. El SARS primero en el 2002, el MERS en el 2012, ahora hay una cierta preocupación con el MERS a raíz de Qatar. ¿Ha saltado algún dato? Supongo que me preguntarás al respecto. Dato. No me digas que acaban de publicar algo. Aquí no, pero aquí, bueno, sabes, ¿no? Que muchas veces buscamos también la información por otro lado, y ha habido una persona que me ha dicho, oye, pregunta, porque en esa charla le preguntaron a Nacho por el virus del camello. Sí. Bueno, el virus del camello... ¿Otro virus? ¿Qué es esto? No, ese es viejo. A ver, dentro de los coronavirus humanos... Bueno, coronavirus veterinaria los conocemos desde 1930, el de la bronquitis infecciosa aviar, y de hecho es un virus bastante problemático, condiciona toda la producción tanto de gallinas ponedoras y sobre todo de pollos de engorde, de los broilers, como los denominamos, y entonces es imprescindible para poder gestionarlo, es medidas preventivas muy, muy estrictas, control de bioseguridad y luego sobre todo aplicación de vacunas. De hecho, una gallina de puesta puede llevar perfectamente 6-7 vacunas cuando entra en producción. Vacunas que además son del tipo atenuado por vía intranasal, esa famosa vacuna que todo el mundo queremos, que protege súper bien y que todavía no hemos visto y que esperamos que a lo mejor este año empecemos a ver alguna vacuna de ese estilo. Son vacunas muy potentes, funcionan muy bien, pero incluso estamos vacunando contra varios tipos diferentes. Entonces, esto que estaban diciendo la vacuna, en aves está desde hace 20 años ese tipo de vacunas. Y si además se administran por aerosol, o sea, con un ventilador, se esparce un aerosol en la granja y se vacunan a través del aire. O sea, es una cosa curiosa. Entonces decía, bueno, si esa la conocemos. A partir de eso empezaron a aparecer casos de otros coronavirus en animales, pues el bovino en 1950, los de porcino en la gastroenteritis transmisible porcina, diarrea epidémica, hay un montón, los conocemos bien en veterinaria. En humanas había 4 que no daban mucha importancia, eran de estos que dan un resfriado, nadie los estudiaba demasiado, de vez en cuando salía algún artículo, pero no tenían mucho interés. O sea, básicamente el 229, el EN63, que deriva de la vaca, de un coronavirus bovino, y luego aparecieron a partir del 2002, cuando aparece el SARS, empiezan a investigar y aparecen otros 2 más, el HK1 y el 1243 es el de la vaca, el EN63 es el que se aparece nuevo. Aparece en el 2002 el SARS. El SARS, que el COP1, ahora le he puesto el número 1, porque es el 2, por así decirlo. El SARS era una enfermedad que era un síndrome respiratorio agudo, que aparece en el sudeste asiático, que procede de los murciélagos, pasan a través de unas civetas, unos mamíferos silvestres, pasan a los humanos y se extiende a nivel mundial con una cierta importancia, con una letalidad del 12-15%. Eso es la primera preocupación de los coronavirus, la preocupación y tal, se consigue controlar. De hecho, en 2014 se controla y desaparece, en parte a mutaciones del virus, y los casos que aparecen en 2014 son por fallos en la gestión de los laboratorios. Vale, se sigue estudiando, dicen, bueno, pues los coronavirus están ahí, hay que investigarlos. En 2012, 10 años después, aparece el del MERS. El MERS es el síndrome respiratorio del Oriente Próximo, del Medio Oeste, por ejemplo, del Medio Oriente, que es Península Arábiga. Y ese procede directamente del camello. ¿Vale? Pues es el virus del camello. Vale. Y ese el problema que tenía es que no se extendió demasiado, pero fueron unos cuantos países, o sea, y produjo mortalidades muy importantes, o sea, es decir, 1 de cada 3 infectados morían. Entonces, dentro de la península arábiga se van describiendo, a pesar de que en un año y pico se consiguió controlar, porque era, sobre todo contagiaba a los enfermos, y como estaban tan enfermos, ya se les aislaba directamente, entonces la posibilidad de contacto directo era bastante más reducida, o sea, un poco como que se autocontenía, pero aún con todo siguen saltando casos de los camellos a los humanos. De hecho, en Qatar este año, en mayo, hubo 2 casos. Entonces había una cierta preocupación. Curiosamente, las autoridades sanitarias de las países que mandaron selecciones al Mundial tampoco es que se prodigaran en mensajes de no te vayas a hacer espectáculos con camellos, no vayas a pasear al desierto con camellos, no bebas leche de camella cruda, no bebas quesos crudos, es decir, sin pasteurizar de camella, porque son las vías de transmisión. Solamente una línea en las recomendaciones de la web que no lee nadie.
A la vuelta, Australia, que fue de los últimos países en ser eliminados, ya empezaba a decir, si tienes fiebre, tos, diarrea, etcétera, etcétera, ve directa. Ya estaba en Qatar, ve directamente al médico. Sí. O sea, como diciendo, puede haber casos de MERS. De hecho, en la selección francesa se especuló que había 3 casos de gripe del camello, no se ha contado, ¿no? Que estábamos diciendo, no puede ser, uno de los 3 habrá muerto, ¿no? Pero, o sea, parece que se recuperaron, jugaron la final, yo no sé si estaban poniendo una excusa para ya, que veían que iban a perder contra Argentina o algo similar, ¿no? No lo sé, yo no soy futbolero, pero la verdad es que es preocupante. Ya han vuelto, ya está la duda de que siga habiendo una alerta sanitaria de esos aficiones que han ido a Qatar a decirles, oigan, estén atentos a esos síntomas porque MERS ha estado circulando y podría haber algún infectado. Y entonces, que si tú has estado en Qatar, cuando vas al médico y tienes esa sintomatología, no pienses que es un COVID, no pienses que es una gripe, sino que puedes pensar que es un MERS, que es una enfermedad muy, muy grave. Afortunadamente, el contagio es bastante reducido, se autoextingue rápidamente, por así decirlo, pero no hay que dejarla de lado porque hay muchas variantes ya, hay 5 linajes con distinta capacidad de transmisión. Bueno, entonces es un poco complicado. Entonces, bueno, fue curioso el tema y entonces, bueno, es el famoso virus del camello que está por ahí circulando y que, bueno, de vez en cuando da algún otro susto. Ajá. ¿Qué es lo que se transmite más ahora? Ya terminó. ¿El COVID o la gripe A? Bueno, el tema de la gripe A, es curioso que digas gripe A, porque hay hasta A, B, C y D, la D tiene 10 años escasitas. A ver, lo que está transmitido fundamentalmente entre la gripe A hay un montón de subtipos diferentes. Lo que está transmitido fundamentalmente en estos momentos es gripe A H3, con la N sin determinar, o sea, es un subtipo de la gripe. El H1N1, el pandémico, la famosa gripe A que conocíamos como la pandémica del 2009, ¿sí? Que le decían gripe porcina, ese no está circulando apenas. O sea, está circulando una variante que es H3, que es de origen aviar, puede ser también de origen porcino, pero esta es de origen aviar fundamentalmente, y entonces, bueno, es la que está circulando. B está circulando poquito, sobre todo Victoria, pero Yamagata parece ser que después de la pandemia se ha extinguido, y bueno, pues están estabilizados. Hubo un repunte importante hace mes y medio, superó el nivel endémico, epidémico, o sea, el endémico, el basal, el epidémico, y que creíamos que esto iba a seguir subiendo, se estancó y estamos estancados en horizontal sin que aumenten ni disminuyan los casos, cosa un poco curiosa. Y COVID dentro, un poquitín por encima de lo normal para esta época del año. O sea que, y bueno, pero no sube, o sea, ni en hospitalizaciones y demás. Y en COVID está ocurriendo algo similar, incluso más bajo. Estamos en los niveles más bajos en cuanto a hospitalizados, al menos en Aragón, porque ha habido rebrotes importantes, bueno, ahora en China, pero Japón ha tenido rebrotes, Francia, Alemania. Sin embargo, aquí estamos particularmente tranquilos en las últimas semanas, y de hecho todo el mundo apostábamos que iba a haber un repunte en otoño, y bueno, hemos acabado el otoño con una situación bastante buena, con algunos ligeros aumentos puntuales por hechos circunstanciales, la fiesta del Pilar, etcétera, etcétera, pero muy, muy, muy ligeros. Y bueno, y ahora viene el siguiente desafío, que es las Navidades, pues que se juntan varios factores que son importantes. 2 preguntas más. ¿Recomiendas seguir inoculando dosis, en este caso de vacunación de COVID? Según a quién y para qué. O sea, es decir, la vacuna no previene la transmisión, eso punto 1, sí que puede minimizar algo, puede reducir algo de transmisión, pero no previene al 100% de la transmisión, eso de entrada, este tipo de vacunas. Las personas mayores de 60 años ya se habían estado vacunando, sobre todo los mayores de 70 hay una buena cobertura vacunal, podría ser mejor. También es cierto que hay gente que se ha infectado y hasta que no pasen 6 meses no se pueden vacunar. De 60 a 65 a 70 años la vacunación no ha sido demasiado numerosa, no llega al 40%, no ha habido mucha divulgación al respecto, y ahora esta semana han abierto para menores de 60. Ahí la recomendación es, depende un poco de la percepción del riesgo que tenga cada uno, en primer lugar. Segundo lugar, depende de cómo hayas pasado los anteriores COVID y hace cuánto hayas pasado la última infección. Si tú la has pasado mal en un COVID, yo recomendaría vacunar. Esta vacuna incluye una nueva variante, o sea, vacunas frente a la primera y la que se supone que está circulando, o una muy parecida a la que está circulando. Si tienes patologías de base, sobre todo de tipo respiratorio o de tipo cardíaco, merecería la pena vacunar seguramente. Y si convives con personas que sean mayores, son especialmente susceptibles, sean personas de riesgo, pues hombre, tampoco estaría mal vacunarse. Pero ya digo, no es estrictamente necesario, no es obligatorio, pero sí que en determinados casos, para eso están los médicos, se les pregunta y te pueden asesorar en cuanto a si es adecuado o no vacunarse.
Pero luego al final es una decisión personal. ¿Recomiendas seguir llevando mascarilla en un momento en el que considera o una persona pueda pensar que tiene COVID? ¿Hay que buscar algún...? O sea, ¿siempre es efectiva? ¿Se recomienda usar? Según el tipo de mascarilla y cómo la lleves, evidentemente. Una mascarilla FFP2, una FFP3 protegen, no al 100%, pero protegen un 90 y muchos por ciento. ¿Sí? Una mascarilla de estas quirúrgicas mal puesta, pues protege un 60 en el mejor de los casos, si es que protege algo. Evidentemente, esto es, en transporte público yo la llevo, incluso cuando no es obligatorio, en según qué aviones, que no te lo exigían, según compañías aéreas no te lo exige, yo la llevo en los aviones, puede ser más o menos incómoda, pero yo la llevo. En según qué entornos te puedas mover, según el número de personas con el contacte, el nivel de riesgo que tengan, te la puedes poner o no. Yo creo que es una decisión dentro de esa formación sanitaria a la que hacíamos referencia. Y sobre todo, si tienes síntomas de cualquier tipo de síntoma respiratorio, deberías llevarla. Si vas a salir al exterior, no te puedes quedar en tu casa y tienes que salir, yo llevaría yo de hecho, al principio de curso tuve una gripe, porque era gripe, y llevé la mascarilla, y en cuanto pude me quedé en mi casa, di las clases con distancia adecuada, ventilación del aula y con mascarilla FP2, y ya me fui a mi casa y estuve 4 días hasta que me recuperé los síntomas. Pero yo creo que eso forma parte de esa cultura sanitaria que, por ejemplo, en Japón la tiene muy arraigada, pero de los últimos 100 años. Estos ya están usando la mascarilla desde 1918, desde la pandemia de gripe, la famosa gripe española. Y desde entonces el gobierno lo que han hecho es estimular el uso de la mascarilla como una medida de respeto a tus familiares, a tus compañeros, a tus conciudadanos, de forma que no es para protegerte, sino es para proteger a los demás. Sobre todo lo usa mucha gente que tiene algún síntoma. La verdad es que me quedaría hablando contigo, de tu tío, te hago parte de esta casa, mucho más tiempo, pero bueno, lo que voy a hacer es emplazarte a más entrevistas en este estudio, precisamente para poder orientarnos. Me quedo con esa noticia. Hemos hablado de patógenos, vamos a ver también, bueno, pues el gran desafío, ¿no?, que son sin duda las Navidades y este invierno, en el que, por cierto, bueno, pues entramos. Así que gracias, doctor Ignacio de Blas, por su tiempo con nosotros en este estudio. Gracias. Un placer, muchas gracias, Nuria. Bueno, para controlar una enfermedad hay que saber cómo se transmiten los patógenos. De esto, de vacunación, de virus y de transmisiones, hemos querido hablar también en este espacio.